Hola, ¿cómo te va? Estamos en el aire acá en la Feria Internacional de Turismo en La Rural. Y estoy con una reina que es de... ¿qué parte? De Playas Doradas. Mi nombre es Agustina Brumati, soy la 13ª reina de la fiesta. Bien. Es una fiesta que se celebra en febrero. Sí. Yo ahora estoy durante este año, hasta que termine mi reinado, estoy saliendo a representar mi playa. Sí. Es una playa que está en crecimiento, perteneciente al municipio de Sierra Grande. Se ubica al sudeste de la provincia de Río Negro, se puede llegar con ruta 3. Es una playa tranquila, natural y es muy especial para disfrutar en familia y tomarse un tiempo de relax. Así que lo invitamos a la fiesta que se realizará en febrero con motivo de cerrar la temporada, que va a ser la primera fiesta nacional que va a contar con artistas de alto nivel, así que los esperamos. Bien, así que me dijiste tu nombre. Agustina Brumati. Te agradezco la atención, muchas gracias. Muchas gracias.